Este, Bien, buenos días a todos. Vamos a tener la clase de física 1 en este momento, el grado de 10º grado. El tema que vamos a tratar es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Dicho de otra forma, sería el MRV, que eso serían las siglas. Bien, entonces, ya habíamos tratado, en la clase anterior vimos el movimiento rectilíneo uniforme, que ese solo maneja algunas magnitudes, que son distancia, tiempo y velocidad. En el caso del MRV, también maneja lo que es aceleración. Y esas serían las ecuaciones con las que vamos a trabajar ahorita en este tema. Tenemos en el caso de la aceleración, velocidad final al cuadrado, distancia y distancia en otro caso, cuando la velocidad inicial es distinta de cero. Y tenemos aquí unas fórmulas un poco más simples cuando la velocidad final sí es cero. Bien, y vamos a utilizar estas otras fórmulas que son unas fórmulas que también nos van a servir. Tenemos tiempo de alcance, tiempo de encuentro y tenemos desplazamiento en enésima segunda. Bien. Entonces, para esta clase vamos a hablar en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, estamos hablando de un movimiento que consta de la misma velocidad en el mismo intervalo de tiempo. En este caso, la velocidad varía debido a que hay una aceleración constante. Esto es una de las características del movimiento rectilíneo variado. Cuando insertamos el caso de la aceleración, en el caso de la aceleración, pues si hay aceleración constante, la velocidad no va a ser constante, va a ir aumentando cada vez más. Por eso es que utilizamos estas fórmulas de aquí. Entonces, para eso vamos a iniciar viendo algunos ejercicios y cómo aplicar las fórmulas. En el caso de las fórmulas, esto es algo bien sencillo, tienen que saber, esto es algo que tienen que interpretar. Los ejercicios de física son básicamente de interpretación, en los cuales ustedes tienen que venir e interpretar la fórmula y determinar cuál es el valor que corresponde a cada una de las variables. Entonces, en el caso se la voy a ir diciendo yo para que ustedes vayan viendo qué es lo que se tiene que hacer en el caso de cada una de las fórmulas. Tenemos acá el caso de la aceleración, cuando la velocidad inicial es cero, solamente es la velocidad final entre el tiempo. Bien, siempre que tenemos una variable sobre otra, es una división. Entonces, aceleración, cuando la velocidad inicial es cero. Entonces, cuando la velocidad inicial es velocidad final entre el tiempo. Y vamos a determinar, y vamos a saber cuál es la aceleración. Ahora, en el caso de la velocidad final, en el caso de la velocidad final, se calcula multiplicando la aceleración por el tiempo. Cuando tenemos una variable a la par de la otra, es una multiplicación. ¿Bien? Entonces tenemos velocidad final, se multiplica la aceleración por el tiempo. Ahora, velocidad final al cuadrado, ya vamos a ver cómo se utiliza esto, es 2 veces la aceleración por la distancia. Y en el caso de la distancia, cuando la velocidad inicial es cero, tenemos aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Distancia es cuando solamente tenemos velocidad final y tiempo, que no tenemos aceleración, sería velocidad final entre 2 por el tiempo. ¿Bien? Esto es bien importante. Para que se cumpla esta ecuación, debemos tener aceleración y tiempo. Y si solo tenemos velocidad final y tiempo, tendríamos que utilizar esta. Bien, para sacar velocidad final igual tenemos que tener aceleración y tiempo. Y para sacar aceleración tenemos que tener velocidad final y tiempo también. Ahora, en el caso distinto de cero, para el caso de la aceleración, cuando ya tenemos una velocidad inicial, o sea que el vehículo dice, el vehículo tiene una velocidad inicial de 25 kilómetros por hora y su velocidad final es de 60 kilómetros por hora. Y esto lo hace en un lapso de 20 segundos, por ejemplo. Entonces,
aquí, como tenemos una velocidad inicial y una velocidad final, velocidad inicial se representa por V0 y velocidad final por VF. El tiempo, pues, es una T. Se resta la velocidad inicial a la velocidad final y se divide entre el tiempo para calcular la aceleración en el caso de que la velocidad inicial no sea cero. Tenemos velocidad final cuando ya tenemos una velocidad inicial, sería velocidad inicial más, aquí tenemos más menos porque es se saca con fórmula cuadrática esto, más menos la aceleración por el tiempo. Tenemos velocidad final al cuadrado cuando tenemos velocidad inicial, que sería velocidad inicial al cuadrado, más menos 2 por la aceleración por la distancia. Vamos a ver cómo se aplica cada una de estas fórmulas. La distancia sería velocidad inicial por el tiempo, más o menos la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Distancia, cuando tenemos velocidad inicial, sería velocidad final más velocidad inicial entre 2 por el tiempo. Bien, y aquí tenemos tiempo de alcance, sería la raíz cuadrada de 2 veces la distancia menos la aceleración 1, aceleración 1 menos aceleración 2. Tiempo de encuentro sería 2 veces la distancia, igual, en el caso de similar a esta de arriba, nada más que esta va a ser un signo menos y este va a ser un signo más, porque este es para velocidad de alcance, o sea, cuánto tiempo nos vamos a tardar en llegar hasta donde está el otro objeto. Y esta sería tiempo de encuentro, que esto, las dos son igual, el mismo caso, nada más que en este caso ya vamos a ver cómo se aplica. Bien, y desplazamiento, esta la vamos a ver después. Entonces, tenemos aquí el primer ejercicio, dice calcular la aceleración de un móvil que tarda 10 segundos en cambiar su velocidad de 12 metros por segundo a 32 metros por segundo. Tenemos aquí el dibujito. Se tarda 10 segundos, dice, en cambiar de 12 metros a 32. Entonces tenemos los datos, velocidad inicial, que sería esta de acá, velocidad final, que es esta de acá, el tiempo, que es esto, y debemos calcular la Profe, se le escucha aceleración. entrecortado un poquito, vale, la voz bastante. Vamos también. Permítanme, vamos a movernos a otra Es posición. internet, man. Ustedes escuchan bien, po. ¿Escucha mejor? Sí, o sí, se entiende. Dele viaje. Ok, bien, voy a repetir entonces para los que no escucharon bien. Dice calcular la aceleración de un móvil que tarda 10 segundos en cambiar su velocidad de 12 metros por segundo a 32 metros por segundo. Aquí tenemos el dibujito donde vemos que está de una velocidad de 12 metros por segundo, pasa a 32 metros por segundo y lo hace en un lapso de 10 segundos. Tenemos los datos aquí, velocidad inicial sería esta de acá, la velocidad final, la que tenemos acá, el tiempo, que es este de arriba, y tenemos que calcular la aceleración. Entonces, para esto vamos a aplicar la primera fórmula que teníamos de aceleración en el caso de que la velocidad inicial no sea cero. Entonces, sería velocidad inicial menos la velocidad final entre el valor del tiempo. Sería 32 metros, que esa es la velocidad final, menos la velocidad inicial, que serían los 12 metros por segundo, entre el valor del tiempo, que serían 10. Entonces, nos quedarían 12 menos 32, serían 20, entre el tiempo, que serían 10, y la aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado. Bien, recuerden que la unidad de aceleración es metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Metros sobre... Profe, espere, vuelva a repetir eso, profe, no lo entendí. La unidad con la que se expresa, ¿desde dónde, estimado? De aquí. Espérame. ¿Aquí dónde? Es casi lo mismo de los últimos ejercicios que te expliqué de física la vez pasada que te mandé. Desde ahí, profe, no Bien, entiendo. vamos a ver. Tenemos acá la fórmula de la aceleración cuando la velocidad inicial no es cero, ¿verdad? Entonces aquí tenemos velocidad inicial, velocidad final, entre el tiempo, ¿verdad?
Velocidad inicial menos velocidad final entre el tiempo. ¿Listo? Entonces sustituimos los valores de las variables, que ya los tenemos acá, que los recogimos del ejercicio. Bien, solo hice el dibujito para que ustedes vieran ahí cómo se hace. Entonces tenemos la velocidad inicial, que serían los 12 metros por segundo, la velocidad final, que es 32 metros por segundo, y el tiempo, que serían 10 segundos. Entonces, sustituyendo esos valores aquí en las variables, tenemos velocidad final igual a 32 metros por segundo. Aquí lo tenemos. Velocidad inicial serían 12 metros por segundo, esto de acá. Y el valor del tiempo, que serían 10 segundos. ¿Listo? Entonces, esto menos esto, 12 menos 32, 20, ¿verdad? Sí. Y todo eso sobre 10. Entonces, 20 entre 10 igual a 2. Ahora, como metros acá no se elimina con nada, entonces se copia la unidad. Y como este está dividiendo y este está dividiendo, es S por S igual a S cuadrado, ¿verdad? Entonces, la unidad con la que debe estar expresado aceleración es metros sobre segundos al cuadrado. Si es metros sobre segundos, esto es velocidad, muchachos. Bien, entonces las respuestas tienen que estar con las unidades correctas. Entonces la aceleración de ese objeto o de ese vehículo es de 2 metros por segundos al cuadrado. Bien, ¿claro ya? Sí, claro, profe, gracias. Listo, pasemos al siguiente ejercicio. Dice, calcular el espacio recorrido por un móvil cuya velocidad inicial es de 2 metros por segundo, acelerando a razón de 4 metros sobre segundos al cuadrado. Cuando dice razón, se refiere a una aceleración de 4 metros sobre segundos al cuadrado durante 20 segundos. Entonces aquí tenemos el dibujito. Lo que nos piden es calcular la velocidad. A ver, dice calcular el espacio recorrido, o sea que vamos a calcular la distancia, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Distancia. Sí. Ok, bien, pero para Simón, conocer la distancia necesitamos velocidad inicial. Aquí la tenemos, velocidad inicial. Necesitamos el tiempo. Aquí tenemos el tiempo y necesitamos también la aceleración. Bien. Y aquí tenemos la aceleración que está 4 metros sobre segundos al cuadrado. Bien. ¿Estamos claros con eso? profe, pero en el examen siempre pónganos la formulita mejor, hombre, Sí, así con los dibujitos y porque todo, vamos a más hacer bien. el ejercicio. Nunca las pone. Yo Vos la te las tenés que aprender, las tenés que aprender. tendría que aprender. Todas. En todo caso, lo que podría hacer es dejarles que lleven una tablita con las fórmulas. Ah, la hojita. Ahí va mejor. Ahí No, está no, Sí, mejor. ahí es Ahí mejor, sí. profe. Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a hacer entonces la verificación de los datos. Tenemos, Pasemos de clase, ¿no? tenemos velocidad inicial, que serían 2 metros por segundo. Tenemos el tiempo, que serían 20 segundos. Aquí lo tenemos. Y tenemos la aceleración, 4 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí está, a razón de 4 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, entonces, para despejar la fórmula necesitamos velocidad inicial, que sería esta de acá. ¿Sí, verdad? Por el tiempo, dice acá. Que lo vemos acá. Entonces, tenemos 2 por 20. Bien. Ahora, más, vemos acá que tenemos aceleración por el tiempo, dice. Entonces, la aceleración, aquí la tenemos, 4 metros sobre segundo. 4 por el tiempo, que serían 20, ¿ves? ¿Sí? Y el tiempo está elevado al cuadrado, dice. Entonces, 20 elevado al cuadrado. Todo esto entre 2. Esto es una constante, siempre va a ser 2. Entonces, tenemos 2 por 20, 40, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, 20 elevado al cuadrado son 400. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, 400 por 4 serían 16.000, ¿verdad? 600. Ay, Simón, 16.000. 16.000. Ay, señorito. 16.000 entre 2 No, Simón. serían 800, ¿verdad? Una pregunta que no sé, ando bien enredada. Profe, Haga, 16.000, profe. pregunte, confianza. Como que estamos en clase, pregunte. ¿Cómo sé que voy a multiplicar velocidad inicial con tiempo y así? Más no sé qué y así. Estimada, eso lo dice la fórmula.
Pues sí, pero me enreda. ¿Cómo te va a enredar si... Ay, Fíjate en los datos también, ve que son en el lado izquierdo. A ver, Profe, cierren el micrófono de esa persona, por favor. Ok, ¿cómo saber? Lo que me imagino que estaba pidiendo Juana es qué fórmula va a utilizar. Ajá. ¿Bien? En ese caso, cuando no sabemos qué fórmula tenemos que irnos al ejercicio. Dice, calcular el espacio recorrido por un móvil cuya velocidad inicial, mire, cuya velocidad inicial es de 2 metros por segundo y está acelerando a 4 metros sobre segundos al cuadrado durante 20 segundos. Entonces, vámonos a las fórmulas. Nos dan el dato de una velocidad inicial. ¿Bien? Ahora, busquemos todas las fórmulas de distancia. Está esta y esta, ¿verdad? Son 4, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, dice que en el caso del ejercicio nos da una velocidad inicial. Entonces, ¿aquí hay velocidad inicial acá? No, No, ¿verdad? ¿Aquí tenemos velocidad inicial? No, no, No. ¿Aquí tenemos velocidad inicial? no. no. No, sí, Aquí está, ¿ves? Ah, sí, aquí está. Pero La no sí, ahí veo. está. no tenemos velocidad final, ¿verdad? Ujú. No, todavía no. No, el ejercicio no habla de velocidad final. ¿Bien? sí. Ok, aquí tenemos velocidad inicial. Sí. Simón. Correcto. Ahora, verifiquemos también otro caso. Tiene que tener tiempo y tiene que tener aceleración el ejercicio. Ay, Dios. Entonces, ¿tiene tiempo? ¿Nos dan tiempo? Sí, Sí, ¿verdad? Aceleración. también nos dan También. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Esa de esa. acá. Esa. La, Correcto. Entonces, eso es lo que estamos utilizando acá, ¿eh? Velocidad Ah, pues inicial por ya el entendí. tiempo más la aceleración por el tiempo entre dos. ¿Bien? Va, Ahora, gracias. sustituyendo entonces velocidad inicial serían 2, sustituyendo el tiempo sería 20. Todo esto más, solo estamos siguiendo aquí la fórmula, ¿ve? Ahorita no estamos haciendo nada más que sustituyendo los valores. Entonces, más la aceleración, el valor de la aceleración que es 4, por el tiempo que es 20, y dice que el tiempo tiene que estar elevado al cuadrado, está elevado al cuadrado ahí, y todo eso entre 2, aquí entre 2, ¿ve? Ahora sí, empezamos a hacer las operaciones matemáticas. 2 por 20 serían 40. Bien, ahora 20 elevado al cuadrado serían 400, ¿verdad? Luego nos pasamos aquí abajo, copiamos el 40 y 4 por 4 serían 16, ¿verdad? Y copiamos los dos ceros, serían 1600, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, 1600 entre Sí, 2, correcto. 1600 entre 2 serían 800, ¿verdad? 800. Ahora, si 800. sumamos 800 más 40 serían 840, ¿no? Ajá. Entonces, el espacio recorrido por este objeto es de 840 metros con los datos que nos dieron. ¿Correcto? Si su velocidad inicial es 2 metros por segundo, y si el tiempo que se tardó fueron 20 segundos y su aceleración son 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? correcto. También nos están pidiendo velocidad final, va. No, 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 no. Esto es, si se fijan acá, es otra forma para realizarlo. Una vez que ya tenemos la velocidad, la distancia, podemos venir y despejar para velocidad final. Bueno, con estos tres datos que tenemos acá, podemos despejar para velocidad final. Bien. Entonces, Ujú. lo que hacemos ¿Cuál es, sería más conveniente o cuál sería más fácil, por decir así? depende de cuál sería lo más fácil para ustedes. Para Yo mí, supongo, para mí es que es esa la que resolvió usted, la verdad, porque La esa de en como... medio. sí, Ah, correcto. correcto. Pero también lo podemos hacer con esta de acá. Es la misma cosa. Nada más Pero que es más práctico la de en medio. sí, lo único es que aquí tenemos que saber cuál es la velocidad final para poder hacer esta misma operación. ¿Bien? Bueno, sería mejor la de en medio, la verdad. Sí, la verdad que sí, pero es una forma de mostrar las dos formas. Ok. Entonces, tenemos acá, despejamos para velocidad final, entonces velocidad final nos Ya, pues no existen, no existen, no existen. bueno, Respetado que estamos en clase. En las palabras obscenas. No, no se emocionen, se dicen. no puede decir, pues ya, dejen Ustedes eso. ya saben a lo que me refiero.
Y se siguen pasando, parecen niños de kinder ustedes. Ya. Pero mira que era una sola persona porque se eliminaron de un solo. Ok, bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a Fue sustituir, Moisés. primero los valores Ey, en... vos, Moisés, comportate, por favor. Dylan, para que podamos continuar. Vamos a sustituir los Sí. valores en la fórmula. Entonces, aceleración son 4 metros por segundo al cuadrado. Velocidad final no la conocemos, pero velocidad inicial sí, son 2 metros por segundo. El tiempo son 20 segundos. Bien. Ahora, sustituyendo esto acá, pasaríamos, como lo que queremos es dar solo a velocidad final, pasamos primero el tiempo hacia acá y lo multiplicamos, porque si pasa de aquí dividiendo, pasaría a multiplicar acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, 20 por 4 serían 80, ¿verdad? Ujú. Ok. Esto nos queda, esto va a ser igual a la velocidad inicial menos la aceleración inicial, que sería, perdón, la velocidad inicial. Velocidad final menos la velocidad inicial. Ahora, pasamos esta velocidad inicial también a este otro lado. Y como aquí está restando, pasaría a sumar a este otro lado, ¿verdad? Entonces nos quedaría 80 más 2. Bien, entonces velocidad final al final nos quedaría que es 82 metros por segundo. Ahora sí podemos operar esta fórmula de acá, velocidad final menos, más la velocidad inicial. Entonces tenemos, ¿qué sería? Para este caso tenemos 80 más 2 entre 2 por el tiempo, que serían 20, y tenemos 840 metros, que es la misma cosa que esto que tenemos acá. 42 por 20. ¿Bien? ¿Listo? Espere. ¿Cómo, profe? Vuelvo a repetir, por favor. Ok. Venimos y multiplicamos. Sumamos esta parte de acá, lo dividimos entre acá. 84. Ese es 42. 42 por 20. Es igual a 840. ¿Bien? Lo mismo que acá, ¿verdad? 240. Sí, lo mismito. El mismo dato. Entonces, bien, vamos a cortar la reunión porque ya se nos terminó el tiempo, ¿verdad? 10 minutos. Dice otra, profe. Y vamos a iniciar otra reunión para poder seguir con los ejercicios. Explicarlo bien. Sí, solamente podría avanzar unos 2 o 3 ejercicios más, porque lastimosamente después de eso tengo reunión con los profesores. Pero igual vamos a seguir tratando de esta misma presentación para abarcar todos los ejemplos. ¿Bien? Entonces, Dale, profe, está bien. vamos a cortar acá. Profe, más tarde. Vamos a cortar aquí un momento y nos vamos a volver a conectar para venir y retomar. ¿Bien? Con el mismo enlace. Sí, con el mismo. ¿Qué hora? Vaya pues. Ya, ahorita. Ah, vaya pues.